Buenas noches, ya estamos en vivo gracias a la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos hoy en la última sesión de diálogos en tiempos de cambio, conversatorios que están incentivándose con el objetivo de poder reflexionar cómo se va modificando nuestra convivencia, nuestras prácticas sociales, luego de haber regresado de esa pandemia, ¿no? El conversatorio de hoy lleva por título Derechos interculturales en la nueva convivencia social. Hemos evidenciado que tenemos muchas dificultades como país para responder a este problema en el sector salud, ¿no? En el sector de los servicios que nos acercan a la población, pero también es súper importante pensar en que somos un país diverso, cultural, lingüística y culturalmente. Entonces estamos hoy con dos invitados de lujo a los que voy a presentar en un ratito, para poder conversar un poco respecto de este problema y también pensando en que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y pensar en cómo a partir de esta situación podemos quizá pensar en nuevas prácticas, en una nueva convivencia un poquito transformadora que pueda asegurar bienestar a todos y todas los ciudadanos, ¿no? Entonces, conmigo están hoy, voy a presentar primero a Gavina. Gavina, buenas noches. Buenas noches. Gavina es educadora y comunicadora intercultural, es educadora de origen quechua, formada por el Instituto Superior Pedagógico José María Arguedas y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con estudios de maestría en antropología en la PUC a través de la beca Ford, labor permanente como profesora en la educación intercultural bilingüe, en educación básica regular y superior, incidiendo en la formación de maestros interculturales, elaboración de materiales educativos en lenguas originarias, investigaciones sobre lengua y cultura y militancia persistente para el ejercicio de la ciudadanía en contextos de diversidad cultural y lingüística. Además es miembro de la Red Internacional de Estudios Interculturales, RIDEIPUC, socia fundadora de la Asociación Educativa Saiwa de Andahuaylas, traductora e intérprete quechua, formada por el Ministerio de Cultura, y actualmente es docente en la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Un gusto tenerte con nosotros, Gavina. Muchas gracias. Y también nos acompaña hoy Daniel Sánchez. Él es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, es abogado por la PUC y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla de España. Ha realizado estudios en España, en Estados Unidos y en el país en materias vinculadas a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Tiene amplia experiencia en supervisión de políticas públicas y diseño de marcos regulatorios en aspectos sociales. Es experto en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Es además autor de publicaciones e investigaciones sobre derecho constitucional. Ha sido director general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura y consultor especializado en temas indígenas de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los países andinos. Asimismo, ha sido jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo y trabajó en el proyecto sobre derechos indígenas de CEPAL, Naciones Unidas y la Universidad de Wageningen, Holanda. Fue parte del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Entonces, ¿les parece si empezamos con las preguntas? Claro que sí. Sí. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, por favor explique en qué consiste la diversidad cultural y la interculturalidad desde su campo de estudio, su campo de trabajo, y de qué modo se relaciona con el ejercicio de la ciudadanía. Gracias por esta invitación y por participar en este ciclo de conversatorios. A la primera pregunta me quisiera referir, sobre todo no tanto en el aspecto teórico, sino más bien en el aspecto de transmitir un poco la vivencia en la que me encuentro. Estoy en la región de Apurímac, como has manifestado, haciendo docencia en la universidad. Entonces, en estos tiempos, la diversidad se refleja, pues, para nosotros en algo muy concreto que es la geografía, ¿no?
Este es algo inmediato a lo que podemos constatar y es parte de nuestra vida cotidiana, porque tenemos pisos ecológicos bastante variados en una misma región, una geografía muy peligrosa, pero a la vez muy rica para la producción. Los pisos ecológicos hacen que la historia, la economía y la dinámica social se intercambien permanentemente. Entonces, ese intercambio de aspectos que el ser humano vive de manera personal, individual y también de manera colectiva, hace que las relaciones fluyan manteniéndose hasta la fecha relaciones de poder, ¿no? Que siempre persisten, existe la discriminación, existe pues una relación tensa entre los sujetos que convivimos, unos en zonas urbanas, otros en zonas rurales, otros con mediana educación y otros con haber logrado una profesionalización. Y también aquí salta el poder económico, ¿no? El poder económico es bastante diverso, proviene de fuentes propias de la zona, que es la actividad productiva agropecuaria, y que influye también en el acceso a la educación. Quien tiene más poder económico accede más a la educación y el que no está siempre esperando la educación estatal, la educación que muchas veces no se hace posible porque es dispersa la población. Y también a esto se suma definitivamente el aspecto lingüístico, ¿no? El aspecto lingüístico somos nosotros la región con mayor cantidad de quechua hablantes, más del 70% de quechua hablantes. Sobre todo, diríamos que fluye la lengua en todos los contextos. Hoy por hoy, esta parte del elemento de la diversidad ha tomado bastante cuerpo en los medios de comunicación, sobre todo radiales, y de manera oral, porque la sociedad tiene poco acceso y también poca cultura de manejarse, de interaccionar en el lenguaje escrito. Pero sobre todo también me gustaría destacar que el nivel ético simbólico de la cultura marca la sustancia de los pueblos que nos encontramos en esta zona, ¿no? Así tiene pues varias capas para comprender. Los que pertenecemos a la cultura, leemos muchas de ellas sin mucho problema y podemos involucrarnos en esta relación, pero también tienen las capas más internas, ¿no? Y estas capas más internas, más profundas, son difíciles de comprender. Por ejemplo, la visión del mundo, ¿no? Podemos a través de los ritos, a través de los discursos, pero eso no transmite lo suficientemente como para que una cultura diferente pueda entender estos aspectos referentes éticos fundamentales que tiene la población. Pero está vivido sobre todo en la expresión de las costumbres, de las tradiciones, también de las tecnologías diferentes, sobre todo vinculados a la actividad agropecuaria, los conocimientos en medicina, en ingeniería, en la pedagogía. Estos son aspectos aún no trabajados y aún no incorporados a la vida académica. Por ejemplo, todavía no se toma aspectos académicos, pedagógicos en discusión en la formación de los maestros, en la capacitación de los maestros también. Y ni qué decir, el conocimiento de la medicina no está vigente, no está incorporado en la medicina, en la biomedicina, la medicina formal que ofrecen las instituciones de salud. Y así podemos decir que una serie de conocimientos aún es diverso, pero todavía no forma parte de lo que puede ser las instituciones que brindan servicio al público en general, ¿no? En realidad podría decir que la cultura se manifiesta de distinta manera y la interculturalidad en esto es en medidas distintas, diríamos, en características distintas.
fuertemente notorio es la interculturalidad de hecho, la relación de facto que surge en todos los espacios. Pero hay una corriente también de planteamiento sobre la interculturalidad como proyecto, que diríamos, algo que queremos alcanzar, algo que queremos en esta relación de la diversidad de conocimientos, lenguas y muchos elementos culturales, lograr una convivencia, un diálogo, ¿no? De cierta manera, creo que estamos en la fase de la interculturalidad crítica, diríamos, abordando aspectos en algunos campos donde sí hay instituciones locales, grupos de personas que discuten el tema, ponen cartas sobre la mesa y de manera que se va reflexionando y se va pensando la vida de la región. Entonces, creo que en esa parte me gustaría quedarme con que las relaciones que tenemos en la realidad, pues le dan sentido y a la acción humana que tenemos, ¿no? Si no tienen ningún sentido para nuestras relaciones humanas, pues de nada sirve toda esta riqueza cultural que acabo de describir. Muchas gracias, Camila. Te has tomado 6 minutos, así que está súper bien. Daniel, por favor. Muchísimas gracias, Jackie, Gavina, buenas noches, y a todos los que nos ven y nos escuchan, y a la Biblioteca Nacional, sin lugar a dudas, por invitarnos a dialogar sobre un tema vigente, un tema importante y un tema que sobre todo falta discutir mucho más en nuestro país, ¿no? Sobre tu pregunta, hay varias reflexiones, ¿no? Una primera, creo yo que la diversidad es una realidad, es decir, nuestro país es un país diverso, en lenguas, en etnias, en culturas, en religiones, geográficamente, como ha señalado también Gavina. En fin, la diversidad es un hecho en el territorio nacional. Sin embargo, esa diversidad que es un hecho y una realidad no necesariamente se ha gestionado de la mejor manera a lo largo de nuestra historia. Y esa relación ha sido desde relaciones, como voy a querer explicar ahora, distantes, diversas, discriminadoras, hasta un modelo que se está tratando de construir, que es este modelo intercultural, que también voy al final tratar un poco de descifrarlo en los términos que se me hacen más sencillos a la hora de explicarlo, ¿no? Entonces creo yo que la diversidad a lo largo de nuestra historia reciente se ha gestionado dentro de 4 modelos, digamos, ¿no? Un primer modelo, un modelo basado en el segregacionismo, es decir, en la separación, que obedecía a una serie de teorías que existían en su momento, llamadas las teorías del racismo científico. Es decir, pensar que el ordenamiento de la sociedad se podía hacer a través de las razas, y que había razas superiores y razas inferiores. Y esto ha sido un debate que se postuló en universidades peruanas. Clemente Palma, incluso su tesis de Clemente, el hijo de Ricardo Palma, terminó su tesis de licenciatura sobre el porvenir de las razas en 1897, y nos hablaba justamente de la idea de que había razas superiores e inferiores, y que éstas no debían mezclarse, porque la mezcla de razas lo que generaba era una suerte de degradación racial. En buena cuenta, lo que nos estaba diciendo es que los blancos más occidentales no debían juntarse con los indios o indígenas de la zona amazónica y andina, porque eso degradaba. Y lo que debía haber en su momento era una separación, dos mundos, ¿no? Lo que en algún momento devenía de la República de Indios y la República de Españoles. Y mantener esa mirada, la diversidad en una lógica de cada uno sabe dónde está y no debe moverse. Y esa mirada segregacionista y separatista se ha mantenido incluso hasta hace muy poco en esta lógica de que las razas se empeoran o se mejoran de acuerdo con su mezcla. Y una frase que se usa mucho hasta ahora es esto de mejorar la raza, ¿no? Uno lo escucha en diversos espacios, a pesar de ser ideas trasnochadas de hace más de 2 siglos, ¿no? Entonces, creo yo que todavía no hemos digamos, cruzado absolutamente y hemos puesto límite a esas ideas tan arcaicas, ¿no?
Un segundo momento en relación a esta diversidad, sobre todo ya más vinculada a la diversidad étnica, cultural, fue alrededor de los principios del siglo XX, ¿no? Cuando constituíamos la Constitución de 1920, la primera vez que aparece la idea de comunidades indígenas en nuestro ordenamiento nacional, toma de base un modelo que se llama el modelo integracionista o asimilacionista. Es decir, ok, reconocemos que hay comunidades indígenas que tienen un determinado valor, pero estas se encuentran en una situación de subdesarrollo. Y por lo tanto, al estar en subdesarrollo, lo que tenemos que hacer es protegerlas, como buscar que sea un objeto de protección, y llevarlas e integrarlas a nuestro modelo de desarrollo que es el exitoso. Es decir, nuestro modelo lingüístico, nuestro modelo cultural, nuestro modelo de desarrollo para ellos. Avasallando un montón de modelos que ellos podían tener o ideas que ellos podían tener a nivel cultural. Y esto no fue solo el Perú. El convenio 107, que es el convenio primero que se habla sobre poblaciones indígenas, el antecesor del 169, habla ya de esta idea de que había comunidades dentro de los territorios nacionales que estaban en un nivel de subdesarrollo y por lo tanto había que acogerlas y desarrollarlas. Esto es típico de un modelo que piensa y que también se mantiene en muchas partes y todavía en la concepción de las personas, de por ejemplo, que haya solo una lengua en el Perú, que todos debemos aprender castellano o español, porque es la lengua que nos va a permitir desarrollarnos e interactuar con las personas de mejor manera. Eso es una lógica de asimilar o integrar a una idea de Estado-nación. Un tercer modelo que estuvo también, digamos, en boga durante un tiempo es la idea del multiculturalismo, es decir, que si bien las comunidades y las culturas existen o coexisten, no necesariamente conviven, es decir, cada una debe estar tolerando a la otra en diversos espacios, en un espacio, mejor dicho, territorial. Hay una famosa anécdota del profesor Fidel Tubino, que siempre cuenta que cuando mandó a sus estudiantes al mercado mayorista de La Parada, en la madrugada, ellos comenzaron a interactuar con los porteadores, la gente que vendía, ¿no? Y en la madrugada todo era quechua, ¿no? La radio era en quechua, la música que ponían era en quechua, las compraventas se hacían en quechua, y todas las relaciones de consumo se hacían en quechua. Conforme iba apareciendo el sol, la radio se iba poniendo en una música en español, salsa, las relaciones de consumo también ya cambiaban al español porque venían ya los microcomerciantes. Y entonces él habla de que teníamos una cultura diurna, la oficial, y una cultura nocturna, la que se mantenía oculta. Es decir, coexisten, pero no conviven. Esto es básicamente una de las grandes críticas que se ha hecho al multiculturalismo, que muchas veces las culturas no dialogan, no hay vasos comunicantes, y se mantienen cada una en esferas hegemónicas, por supuesto la oficial, la castellano hablante, la occidental, respecto de la otra oculta, que tiene que estar dentro del hogar, con la gente sintiendo vergüenza de hablar quechua, con la gente siendo discriminada por vestirse o por tener determinados rasgos físicos. Y por eso han surgido nuevas tendencias, ¿no? Y una nueva tendencia, teoría, es la idea de la interculturalidad como cuarto nivel de gestionar esta diversidad que tenemos, ¿no? Desde el racismo científico en una idea de separación, el asimilacionismo de tratar de integrarlos a una sola idea de desarrollo, al multiculturalismo de que convivan, se toleren, pero que no necesariamente dialoguen o interactúen, a esta idea de la interculturalidad, que es más bien el absoluto, la idea del intercambio y el diálogo para tratar de formar algo nuevo, donde ambas influyan, todas las culturas se puedan influir en sus diversos niveles de particularidades y visiones. Y ahí, aunque es una palabra que se ha desarrollado muchísimo y tiene varios marcos conceptuales sobre los cuales se ha trabajado, no es una palabra sencilla, no es que uno todo el día use la palabra interculturalidad en su lenguaje cotidiano y pueda ser tomado por las personas de manera fácil, ¿no? Entonces yo creo que más bien la interculturalidad debe ser entendida con tres ideas claras, ¿no? Reconocimiento, respeto y voluntad. ¿Por qué reconocimiento? Porque primero los peruanos y peruanas no sabemos que necesariamente hay 7.000 o 8.000 o 9.000 comunidades nativas o campesinas en nuestro país.
que puede haber más de 55 pueblos indígenas, que puede haber incluso pueblos en aislamiento y contacto inicial. Es decir, a nadie nos han enseñado desde, yo lo digo como una anécdota siempre, ¿no? En la universidad, cuando yo estudié Derecho, nunca me hablaron de las comunidades, nunca me hablaron de los pueblos indígenas. Ha sido mucho después, cuando ya egresé, que conocí sobre este tema, ¿no? Entonces, hace 4 años recién en mi universidad se comenzó a dictar el curso de Derecho a los Pueblos Indígenas. ¿Qué diremos en los cursos de los ingenieros o de las otras profesiones que están necesariamente relacionándose con estas poblaciones, pero que no tienen un claro conocimiento de lo que se trata? Entonces, lo primero creo yo que es reconocimiento, saber que existen y que por lo tanto su cultura, cuando uno las conoce, tiende a valorarlo. Uno no valora lo que no conoce. Entonces, lo primero es ese reconocimiento. Lo segundo es el respeto. Y respeto no entendido en términos románticos de, ay, qué lindo los indígenas, qué hermosa su cultura, su relación con la tierra. No, respeto en términos absolutamente de derechos. Si tú no respetas determinadas costumbres, lo que puede estar afectando es la vida, incluso la salud de las personas. Y lo pongo como ejemplo. El primer juez que hizo la sentencia en Aymara, un juez puneño, él contaba que él hizo esa sentencia en Aymara porque había visto a su madre morir por no poder hablar en quechua al médico, porque el médico no le entendía. Y que él creía cuando era niño que su madre lo que le estaba diciendo al médico era sobre otro dolor en otra parte, porque ella tenía que expresarlo en español, en castellano. Y el médico, al no entenderlo, hizo otro diagnóstico sobre otras cosas. Entonces, si bien lo lingüístico puede ser algo importante en términos éticos, es también importante en términos de derechos. Y eso es clarísimo, no es exotismo, no es romanticismo, es absolutamente derechos. Y lo tercero que yo mencioné es voluntad, ¿no? En esta lógica de reconocimiento, respeto, y lo tercero, voluntad. Porque voluntad para cambiar el Estado, que ha sido un Estado concebido en lógica monocultural y absolutamente monolingüístico, a un Estado que tiene que ir aprendiendo. Hay iniciativas muy interesantes como las PIAs, ¿no? Estas plataformas itinerantes de acción social por los ríos de Loreto y el lago Titicaca, que justamente buscan cambiar esta mirada, que el ciudadano ya no vaya al Estado, sino el Estado ir hacia el ciudadano con pertinencia intercultural y lingüística. Pero cuando no es por voluntad, digamos, del Estado, también existen instituciones que pueden ir señalándolos de manera obligatoria. Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional da cuenta de que el Estado tiene que brindar servicios lingüísticos en aquellas zonas donde predomine la lengua. Una sentencia basada en un caso puntual, una señora que vendía en la calle y que tenía una autorización, la municipalidad, ella era quechohablante en Ancash, la municipalidad le hace firmar un documento, una resolución donde ella aceptaba dejar de vender ahí. La resolución estaba en español. Ella no entendía nada, pero la municipalidad pensó que esa era la forma como se comunicaba con estas personas. El caso llega hasta el Tribunal Constitucional y a partir de ese caso, el tribunal ordena a todo el Estado a que la pertinencia lingüística es un derecho y que las personas en aquellas zonas donde predomine tienen el derecho de exigir al Estado que se le brinde en su propia lengua. Entonces, hay voluntad, pero también hay obligaciones en relación a este tema, ¿no? Y ese es un modelo de interculturalidad que el Estado tiene que ir pensando desde otra lógica. Muchas gracias, Daniel. No sé si, Gavina, ¿quieres añadir algo luego de que has escuchado a Daniel o pasamos a la segunda pregunta para luego hacer una reflexión sobre esta? En realidad, sí quisiera añadir es que es un entramado de realidades distintas, como dijo Daniel, ¿no? Y eso la vivimos en concreto aquí en esta región de Apurímac. Definitivamente las experiencias que nos está diciendo es desde la capital de Lima, que también es otro contexto donde la diversidad es distinta, ¿no? Y fluyen distintas formas de relación, ¿no? Pero aquí las instituciones, las personas, las organizaciones interactúan aún dentro de todo el conflicto que se pueda vivir, ¿no? Como decía, por ejemplo, el quechua es lengua cotidiana.
Entonces, pero sin embargo, esto no quiere decir que hay otras lenguas que están opacadas, ¿no? Hay otras lenguas que también son discriminadas, como el aymara, hay mucha presencia por el comercio, ¿no? Y las lenguas amazónicas, por más que hay mucha migración de Apurímac hacia la parte del río Apurímac, hacia la Amazonía, también la cultura quechua en este campo es la que coloniza más bien, ¿no? Entonces también sí hay una reflexión en la zona, ¿no? Cómo nosotros somos la lengua mayoritaria en términos de lenguas originarias y también hacemos mea culpa de que somos colonizadores y somos discriminadores de esta lengua que por estar en otra región, en otro piso ecológico, no tiene, digamos, el acercamiento de manera más positiva y la búsqueda del diálogo. Porque también hay otros aspectos que priman en esto. Por ejemplo, es la conquista de los territorios de la Amazonía para la siembra de productos que dan allí. Entonces los andinos nos vamos a vivir a esas zonas, pero nos vamos con todas nuestras formas culturales de vivir el día a día, ¿no? Incluso la crianza de animales, la siembra de productos. Los amazónicos no salen hacia las alturas, pero los andinos que están en la Amazonía sí salen hacia las alturas para sembrar los productos que son parte de nuestro consumo y también instalan las casas con techos de calamina, con paredes de tapial y ya dejan de usar los recursos de la zona. Por tanto, la configuración de esos espacios van cambiando. Esto es de cierto modo violento, pero también es de una convivencia, diríamos, en tensión permanente. Eso es lo que podría leer, ¿no? Definitivamente de acuerdo con que el respeto y el reconocimiento en el marco de sujetos de derecho es lo que hace que podamos concretar la interculturalidad. Gracias, Gavina. Yo rescataría esa idea principal que mencionaste, ¿no? De la interculturalidad como proyecto, pero la interculturalidad de hecho también, ¿no? Que tiene sentido una vez que se ejemplifica, se implementa en las relaciones interpersonales, y también con lo señalado por Daniel en estos 3 pasos que nos brinda como el reconocimiento, el respeto y la voluntad / obligación para poder respetar los derechos de todos los ciudadanos. Paso a la segunda pregunta. Esta es: ¿el distanciamiento social es una medida necesaria de prevención para superar la pandemia? Todos lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo es que hay que desarrollar estas medidas con un enfoque intercultural? ¿Y qué desafíos plantea implementar estas medidas con enfoque intercultural? Quizá podemos empezar ahora al revés, primero Daniel y después Gavina. Sí, mira, a ver, lo primero, creo que la pandemia nos ha, digamos, revelado una serie de problemas que teníamos, que arrastrábamos más bien desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, creo que la precariedad de nuestro sistema de salud no es una novedad para nadie en términos urbanos y menos aún en términos de comunidades campesinas o nativas, ¿no? Hay muchísima deficiencia. Hace varios años la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la realidad de las comunidades nativas y los establecimientos de salud y daba cuenta de una serie de problemas que todavía en algunos casos se encuentran vigentes, ¿no? Lo primero, que muchas de las personas señalaban que solo en las postas médicas se encontraban ibuprofeno, ¿no? Te dolía la cabeza, ibuprofeno, te dolía la barriga, ibuprofeno, te cortabas la pierna, ibuprofeno, ¿no? Entonces era como una suerte de única forma de atención a las personas. También revelaba que para llegar de una comunidad como Bufeo Pozo, ¿no? en Atalaya, a la posta médica más cercana podían estar 6 horas en bote, ¿no? En lancha. Y si le picaba algún animal o le mordía algún animal, esas 6 horas, por supuesto, significaban que la persona pierda la vida, ¿no? Entonces, esas deficiencias e incluso la propia discriminación que había hacia algunos agentes comunitarios que se daban en ese informe defensorial
que decía, ¿no? Por ejemplo, los agentes comunitarios son los que manejan el botiquín, ¿no? En las postas, en los centros 1-1. Pero los enfermeros decían, ¿cómo le vamos a dar un agente comunitario? El agente comunitario es básicamente un indígena que ayuda, que trabaja en la posta. Decían, ¿cómo le vamos a dar la llave del botiquín? Es como darle una pistola a un niño, ¿no? Esta misma idea antigua, ¿no? De la subordinación, de la idea de que no razonan tanto, ¿no? Entonces, no había una relación de equidad. Y creo yo que ese es un problema que tenemos que comenzar a trabajar y fuertemente, porque no se trata solo de mejorar en términos de estructura física, no se trata solo de implementar más medicina, sino trabajar un tema cultural en términos de respeto también hacia estas comunidades, ¿no? Y creo que ahí el eje central en términos de distanciamiento, de cualquier política que se tome, más allá de las que se han tomado en las últimas semanas, asociadas a, por ejemplo, nuestra comisión multisectorial que se ha creado recientemente para la atención del Estado en términos de salud, o los 80 millones de soles emitidos en un decreto de urgencia para un plan nacional amazónico en términos de salud, o las propias brigadas indígenas que se han formado en ya algunas cuencas en Loreto. Más allá de eso, que, digamos, son medidas que se tienen que tomar y probablemente se tengan que tomar más, creo que un eje importantísimo de cualquier política y medida que tome el Estado tiene que tomar en cuenta a los propios ciudadanos y ciudadanas indígenas. Es decir, el eje central tiene que ser la participación. Y la participación porque no hay política pública que pueda legitimarse sin la propia o los propios destinatarios o beneficiarios de la misma. Si ellos mismos no señalan cuáles son las particularidades culturales, lingüísticas, sociales que tienen, esa política probablemente cuando aterrice a territorio fracase. No es posible hacerla en gabinete solamente, no es posible no tomar en cuenta las observaciones o críticas que puedan hacer también las propias organizaciones indígenas. Creo que ese eje es fundamental en lógica de que esta política sea legítima. Y porque desconocemos mucho de las particularidades, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí un caso de VIH, ¿no? Una señora que tenía VIH y murió haciendo SIDA, se intentó hacer una política de intervención en la zona del río Santiago y en la zona de los Aguajos. Y la atención en VIH al inicio fracasó y no se sabía con exactitud por qué fracasaba. Y luego cuando ya se comenzó a trabajar con las propias organizaciones y los propios indígenas en relación a qué es lo que estaba sucediendo, por qué si el Estado había puesto profesionales, dinero, las personas no asistían al tratamiento de Targa, ¿no? Que es ese tratamiento de antirretrovirales para el tratamiento del VIH. Y de las discusiones y conversaciones con los propios indígenas, en un diálogo ya en su lengua y con un tratamiento horizontal y una participación activa, identificaron varios elementos, ¿no? Uno primero que decían, ¿cómo es esto que tú me dices que es una enfermedad, pero yo no tengo síntomas? Si toda la vida, cuando yo me siento mal, tengo un síntoma. Y al ser asintomático, el VIH, ustedes saben, en una primera parte, no refleja ningún síntoma. O lo segundo, ¿cómo es esto de que si yo cuando estoy enfermo, tú me das una pastilla y me curo? ¿Cómo es esto que voy a tomar el resto de mi vida pastillas? Esto no es una enfermedad, pues esto es brujería, ¿no? En una lógica de las personas consideraban que era brujería y por lo tanto no se iban a tratar a la posta médica, sino con el yerbero, el huesero, el shiperiari correspondiente. Y eso generaba un distanciamiento con el establecimiento de salud. Por más buen establecimiento, por más buen infectólogo, por más buenas medicinas que puedas llevar, si no tienes una relación con el destinatario, si no escuchas realmente qué es, digamos, las particularidades culturales que tienen, si no dialogas con los apus de la zona o con los presidentes de las comunidades, si no estableces una relación con agentes comunitarios, con las parteras, con los médicos tradicionales que han estado ahí, es muy probable que cualquier política que uno trate de implementar, por más buenas intenciones, va a fracasar. Entonces, vuelvo a lo que señalaba, la participación es el eje legitimador de cualquier política que se pueda adoptar en términos de distanciamiento social, en términos de intervención en las comunidades.
Muchas gracias, Daniel. Gavina, pasamos a tu respuesta. Bien, la lectura que tengo es que nuestro país es un país evidentemente monocultural en términos de gobernanza en el país. Y más que nunca nos damos cuenta que el distanciamiento no es solo social en estos tiempos del COVID-19. Es más un distanciamiento del Estado y la ciudadanía. Es un distanciamiento históricamente no superado. Y creo que todos los intentos de regionalización y descentralización, hoy se ha visto que en definitiva no se ha avanzado. Por eso tenemos colapsado tanto en la salud de la población, que está centralizado en Lima, capital, y eso nos ha dado muestra de que hay tantos muertos, tantos afectados. Y creo que en estos tiempos, a los 100 días, ya no es solo el miedo al contagio, sino también ya es la necesidad tremenda de cómo seguir sobreviviendo, ¿no? Hay una crisis económica y ya hemos pasado de una emergencia de salud, creo que ya a una emergencia de salud y también económica, y una emergencia de salud mental también, ¿no? Y esto no es posible poder subsanar siguiendo con el mismo tipo de políticas públicas que tenemos en los diferentes sectores. Empezaría por plantear que creo que no se ha dado ni siquiera el inicio a un diálogo en el término de una aproximación de culturas que no conocemos con la otra cultura, y en este caso puede ser hegemónica no solo desde el Estado, sino también en las regiones. Hay culturas hegemónicas, ¿no? Por rasgos distintos, ¿no? Por ejemplo, la academia no se aproxima en una misma zona geográfica pequeña como esta región a la cultura de salud de la población, ¿no? Entonces, no sabemos la visión de las enfermedades, cómo lo leen. Por ejemplo, hay muchas reacciones aquí con más de 500 casos que tenemos en la región de Apurímac, ¿no? Hay personas que dicen, el carácter influye mucho. Si la persona es mala, es renegona, no es de buena fe, entonces es más probable que la enfermedad contagie y pueda en esa familia afectar más. Hay otras visiones de como que, bueno, si te da la enfermedad, recíbela con calma y aprende a convivirla. Y en la medida en que la vas a criar y la vas a estar manteniendo ahí junto, en algún momento se va a tener que ir, porque se va a ir. Muchos han recordado los tiempos de la afección de la varicela, la viruela. Ya hace casi un centenar de años que muchísima gente de esa generación se había quedado con toda la piel afectada como indicio de estas enfermedades, que también era toda una enfermedad que había afectado a las poblaciones. Entonces, a partir de estos conocimientos, las personas están diciendo qué hierbas usamos, qué alimentos comemos, qué no comemos, qué no hacemos. No peleemos por tales cuales cosas, porque exasperar la psicología de las personas también es exponerla a que pueda afectarse con esta enfermedad. Bien, pero no solo eso, también muchísimos tipos de conocimientos y prácticas en la interrelación de las personas no están siendo comprendidas. Por tanto, diríamos que el diálogo como una estrategia de trabajar con enfoque intercultural las relaciones de nuestro país está aún en pañales, no ha empezado. No ha empezado porque no solo la lengua podría informar todas estas diversidades que tenemos en cada cultura. También es necesario otros aspectos culturales, y esas son de formas, de modos,
que no son solo factibles en la traducción hacia la lengua, que visibiliza, que materializa estos aspectos. Creo que otro tema que podría darnos un trabajo con enfoque intercultural es la atención a los más vulnerables. Hemos visto qué caótico está el reconocimiento en términos de estadística, en términos de data que manejaría el Estado o las instituciones regionales y locales. No hay una data que pueda encaminar el trabajo acertado en estos tiempos. Y también eso es porque no solo es necesario informar y atender al más vulnerable en un hospital que es también monolingüe de por sí y monocultural de por sí. Es necesario, allí los servidores públicos tienen que manejar las lenguas originarias de esa zona. Y creo que el manejo de las lenguas en todos los medios de comunicación. Radio Nacional hace lo posible de dar información, pero eso no es suficiente. Todas las informaciones en términos de pequeños spots de recomendaciones, de información sobre esto, de cómo está actuando el Estado, los mensajes que da el presidente, de ninguna manera lo piensa hacer en otra lengua más. No hay traductores, solo a la lengua de señas. Bueno, está bien, simbólicamente es importante, pero ¿en qué otra lengua se ha traducido el mensaje del presidente cada vez que ha podido conectarse con el pueblo? Y también creo que de ninguna manera todavía hay comprender los modos de vida de las poblaciones distintas. Los modos de vida aquí en Apurímac varían de una zona a otra porque tenemos pisos ecológicos totalmente distintos. Entonces están condicionados incluso por el clima, incluso por la vegetación que hay en estos pisos ecológicos, ¿no? Otro punto que me parece que se puede conversar es, creo que, como dijo Daniel acertadamente, no conocemos el país. Estamos orgullosos de la diversidad, pero no conocemos la dimensión que significa esa diversidad en todos los campos. Pero si algo conocemos, pero es imperiosamente necesario permanentemente reconocerla, porque no es que ya conozco y no sé que hay 47 lenguas indígenas con 55 pueblos originarios, pero ¿cómo se relaciona con eso? ¿Cómo son los aspectos que me falta reconocer siempre y en las dimensiones distintas? Por ejemplo, ahorita el éxodo en el país no es solo porque ya no hay trabajo y hay mucho contagio en Lima, sino también es por otros aspectos. No sabemos los miedos, no sabemos las angustias, no sabemos cuáles son los anhelos. Ya se resignan a morir y estar contagiados, pero tampoco sabemos qué piensa de la muerte. Yo escuché un grupo de personas que llegaban hacia Apurímac, pero en un distrito más hacia Chinchero, Songoy, y al llegar no decía que escapó del contagio ni de la vida difícil de Lima, sino decía, por fin que ya estoy en mi pueblo. Aquí ya tengo la seguridad de que no me van a quemar o no me van a botar en la fosa común. Al menos sé que voy a estar bajo tierra. Entonces, esto es revelador de que no sabemos qué piensa, cómo son estas distintas formas de concebir, incluso después de la muerte, porque es un derecho del ser humano, la sepultura, o culturalmente hay personas que sabiendo que es una medida saludable, accesible por el dinero y la comprensión de la familia, que en este caso se hacen cargo los hijos, si le propones una incineración,
Ellos dicen, no, imposible, imposible, imposible. Es el pedido que hace, su último pedido de que, por favor, me entierran. Entonces, esto ahorita no comprendemos la dimensión de lo que la gente, si leemos por qué caminan hasta Ica, por qué caminan hacia el norte, hacia el sur, no es solamente que quieren volver a su pueblo porque ahí en su pueblo respiran aire puro o que tienen más comida o que todavía hay menos contagio, no, sino son otros aspectos que mueve a que la gente haga lo imposible para poder volver a su pueblo, ¿no? Entonces, creo que seguimos siendo foráneos en nuestra propia tierra, seguimos siendo extranjeros en el Perú ante el acceso a los derechos, a la justicia y a ser comprendidos y realmente tratados como ciudadanos, ¿no? La ciudadanía, ahora se trabaja incluso como ciudadanía intercultural, pero siempre creo que aunque hay avances, no está mal subrayar de que somos ajenos todavía a las decisiones de las políticas públicas y sobre todo los tres campos que a mí me preocupa y trato de incursionar: la educación, la salud y la justicia. Creo ahora también nos damos cuenta que hay mucha mentalidad de rezago de colonialidad, porque sale a flote. Y creo que el Estado no ha dejado de hacer una práctica de indigenismo, o sea, el asistencialismo, sea cualquiera la forma, la mejor intención, pero allí hay matices de que todavía no somos ciudadanos. Nos falta trabajar en ese sentido. Desde la población, porque hay que conquistarla, y desde el Estado, porque hay que actuar en el marco de los derechos que consagra la Constitución del país y otros documentos que también avalan esto a nivel internacional. Muchísimas gracias, Gavina. Creo que ambos han tocado puntos súper importantes y lo que tú has dicho ahora último de cómo estar representados realmente en las políticas públicas se engancha muy bien con lo que señalaba Daniel sobre la participación, que es fundamental para pensar en medidas que realmente sean interculturales, y yo pensaba en la poca representación política de líderes y lideresas indígenas que tenemos en el sector público, ¿no? Pensando quizá en el Congreso de la República, cuál es el porcentaje de personas que representan a pueblos originarios que pueden acceder a esos espacios de participación política y finalmente de toma de decisiones, ¿no? Pensaba también en esto que señalas, Gavina, que es lamentable y que tampoco tenemos certeza cómo vaya a desembocar al final este gran retorno a las regiones, ¿no? Masivos retornos a regiones, que plantea otro reto de descentralización luego de esto, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a responder a esta población que ha regresado y que ha migrado nuevamente? Pienso en estos grandes esfuerzos también. El último mensaje del presidente Vizcarra señalaba sobre esta última medida del bono, ¿no? Y de cómo lamentablemente las estadísticas con las que contamos no nos permiten realmente llegar a las familias que lo están necesitando con mayor urgencia, ¿no? A pesar de que la medida ya está aprobada, a pesar de que se ha hecho mucho esfuerzo por llegar, hay muchas limitaciones aún en que la gente que realmente lo necesita reciba ese soporte económico, o en la propia estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Que es una gran iniciativa del Ministerio de Educación y que ha llegado a muchísimos hogares, a pesar de que la radio tiene un porcentaje de llegada de más del 95% a nivel nacional, sigue sin llegar a ciertas poblaciones que finalmente son las que, como dicen ambos, son las históricamente olvidadas, ¿no? Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a la tercera pregunta. Ahí sí les voy a medir 6 minutos a cada uno para poder tener preguntas del público. La última pregunta para ambos es: ¿qué medidas y estrategias puntuales se deben considerar para una nueva convivencia con enfoque intercultural, ¿no? Pensando en que esta etapa
en algún momento va a transformarse a una nueva normalidad, o estamos en la transformación a una nueva normalidad, ¿qué medidas específicas y puntuales ustedes sugieren implementar? Empezamos ahora con Gavina, 6 minutos, por favor. Bien, en esta mirada que estamos abordando un poco, evaluando o reflexionando sobre el estado que tenemos, sobre el gobierno que en nuestro país está hoy por hoy también batallando junto con la población, yo creo que nos hace falta una data confiable. En primera instancia de la INEI, luego para todos los programas de inclusión social, que, insisto, no dejan de ser asistencialistas. Pero aún así, creo que es rescatable y es algo que alivia en estos tiempos. Pero no hay una data confiable. Es por eso que no llega a donde tiene que llegar. Entonces, ese es un trabajo arduo que debería no esperar todas las regiones, las 25 regiones, que desde el gobierno central se construya esto, sino más bien que los gobiernos regionales, las instituciones que velan por la ciudadanía, tienen que construir una data y permanentemente actualizar, informar, y yo creo que eso debe ser un ejercicio, una cultura institucional desde la institución local, regional, nacional, ¿no? Segundo punto es que hay que conocer nuestro país. Apelo a la propuesta que hizo Daniel, ¿no? ¿Por qué no tenemos la voluntad de conocer nuestro país en la dimensión real? ¿Por qué? Y conocerla no es solo ir al encuentro. Conocer también es hacer trabajos de investigación. Conocer también es hacer turismo. Conocer también es involucrarnos en los problemas. Conocer también es saber qué está pasando en cada zona. Ahora en la Sierra Sur, donde me encuentro, por ejemplo, vamos a tener mayor preocupación y mayor afección, ya no solo por el tema del COVID-19, sino también las heladas. Las temperaturas están bajando fuertemente. Entonces, para estas cosas nunca hemos tenido cultura de prevención. Y el otro punto que precisamente quiero tocar es esto. No hay cultura de prevención ante todos los desastres que nos han pasado. Sacamos lección, pareciera que ya en adelante no va a volver a suceder, no se va a repetir. Pero pasado el tiempo, nuevamente estamos en foja cero. Y creo que eso es parte de lo que las políticas públicas tienen que asumir. Y creo que también allí nos falta conocer en la población los recursos que tenemos. ¿Qué recursos podrían en este tiempo servir en la misma zona? No necesariamente tenemos que depender de los recursos a nivel macro en el país, sino también en recursos locales, que hay que reconocerla, sus fortalezas, sus potencialidades que hay, ¿no? Y hacer una reinversión en la misma zona, una utilización capitalizada en la misma zona. Y creo que otro aspecto grande que yo leo desde aquí, aunque en Apurímac rápidamente con el proceso de la relación de la diversidad se revierte, ¿no? El mercado se ha convertido en mercados más descentralizados para cada localidad. Tienen ferias mucho más pequeñas. Ya no hay esta feria grande que había en Andahuaylas los domingos, que era enorme. Ahora hay ferias mucho más pequeñas, más cuidadas, más atendidas también por los gobiernos locales, ¿no? Por las municipalidades. Pero creo que en nuestro país la informalidad, no hay manera de poder darle una reorganización y una rehabilitación, diríamos, a esto que la estamos observando desde mucho tiempo atrás. Finalmente quiero decir, la interculturalidad también supone fortalecer la autonomía. Entonces, las autoridades locales han perdido mucha autonomía
porque las fuerzas policiales y las autoridades elegidas, como las municipalidades, tienen mayor legitimidad. Entonces, las autoridades locales, ahora que están aplicando sus estrategias de cerrar sus fronteras, controlar quién es ajeno, decidir quién sale, quién entra, y ellos vivir con sus recursos en la zona, son muchas veces ninguneados por las autoridades que tienen mayor jerarquía y mayor representatividad. Entonces, yo creo que también es una propuesta que hay que pensar, darle legitimidad y decisiones a las autoridades locales pequeñas. Estamos hablando de poblaciones pequeñísimas, menos que centros poblados, comunidades pequeñas, donde también hay organización y debe existir la autonomía también, ¿no? Porque es una forma de cuidar su población. Gracias. Muchas gracias, Gavina. Daniel, 6 minutos para responder la pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ver, yo creo que Gavina, con la fuerza con la que dice, nos transmite un mensaje, sin lugar a dudas, reflexivo en términos de los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Ella muy bien ha señalado todos estos problemas asociados a la desigualdad, a la corrupción, incluso a los temas vinculados a la informalidad, que son males endémicos, ¿no? Una informalidad de casi el 70% que tenemos en nuestro país, en el sector laboral, una corrupción que destapó graves hechos en el ámbito de la justicia y también del mundo empresarial, y sobre todo las desigualdades que todavía mantenemos en nuestro país, ¿no? Pero esos problemas estructurales también, digamos, no deben llevarnos a una desesperanza, ¿no? Yo creo que justamente los momentos de crisis como los que vivimos nos permiten también ir planteando cambios y ir viendo cómo esos elementos que teníamos atados y que nos han llevado a esta crisis actual deben cambiarse, porque si no estamos condenados a repetirlo. Y ahí yo creo que uno puede ir viendo también en un balance de algunos elementos positivos, ¿no? Para no decir que nada se ha hecho o nada se ha avanzado, pero yo creo que también para aquellas líderes y lideresas indígenas que han luchado durante tanto tiempo, el logro de determinados elementos creo que son también hitos importantes de avance, ¿no? Y ahí yo me centraría en, por ejemplo, 3 hitos, ¿no? Uno primero en el ámbito de la información, ¿no? Eso que Gavina decía muy bien, que nos falta data y es claro que nos faltan registros administrativos, pero hace 3 años se hizo la primera vez la pregunta de autoidentificación en un censo nacional y nos dio cuenta de un trabajo de casi 2 años con diversas líderes y lideresas afroperuanas, indígenas, sociedad civil, incluso de instituciones del Estado como el INE, el Ministerio de Cultura, en fin, que participaron. Y esto ha sido importante porque éramos el único país en la región que no lo tenía, pero gracias a la lucha de esto se logró. Creo que eso es importante también reconocerlo porque da cuenta de un proceso importante. Pero no solo en el ámbito de la información, sino también de las instituciones, que una entidad como el Tribunal Constitucional, en la sentencia que comenté, que no estaba acostumbrado a debatir estos temas, haya tomado el caso de una señora, una ciudadana particular de una zona en Ancash y lo haya llevado a hacer una reflexión nacional y una obligación para todos, creo que es un cambio institucional potente, ¿no? En términos históricos en nuestro país. Y creo que finalmente también estamos construyendo una ciudadanía más crítica. Hace 40 años probablemente si un alcalde de una municipalidad o un funcionario de una municipalidad en Cusco hubiera dicho lo que dijo hace 4 años un funcionario diciendo que el quechua era un cáncer y no permitía el pensamiento abstracto, probablemente no hubiera pasado nada. Pero ahora que existen las redes sociales, que existe una ciudadanía más crítica, inmediatamente todos comenzaron a criticarlo y tuvo que renunciar al día siguiente. Entonces creo yo que hay también mensajes en relación a esperanza de ciudadanías, de respuestas institucionales y de construcción de información que son importantes. Ciertamente falta, por supuesto que falta. Creo yo que, sobre todo para ir construyendo un servicio intercultural, primero faltan servicios. No podemos hacer el segundo piso sin tener el primero. No podemos hablar de un servicio intercultural si en aquella zona no hay un servicio. Y creo que esa es una primera medida concreta. Tenemos que llegar con servicios.
Luego, de servicios hablo de una posta médica, un centro educativo, ¿no? Y luego hacer que ese servicio sea intercultural. Pero no podemos hacerlo segundo sin tenerlo primero. Y creo yo que cuando hablo de servicio intercultural no hablo de algo etéreo, hablo de algo muy concreto. Y quiero ahí concluir con mis 2 minutos que me dice Jackie, con un ejemplo en Churcampa, en Huancavelica, ¿no? Churcampa, hasta hace 15 años, 3 de cada 10 mujeres morían en el parto domiciliario. No iban al parto institucional, el parto en una posta médica, básicamente porque no confiaban en la posta, porque pensaban que ahí era un trato muy frío, discriminador, todo esto que nos ha contado muy bien Gavina, que todavía muchas personas, en particular las mujeres, sienten, ¿no? Y ahí se decidió un trabajo interesante entre la OMS, ahora tan de moda, la Organización Mundial de la Salud, la OPS y la red de esa zona, de identificar cuál era la razón por la que las mujeres no iban al parto institucional, al parto en la posta. Y se identificaron varios temas, ¿no? Uno primero, que no le hablaban en su idioma, en su lengua, el quechua, y por lo tanto era un elemento de distanciamiento y desconfianza hacia el servidor de salud. Uno segundo, que no se trabajaba con la partera que la trajo a la vida a ella y que ahora quería que sirviera para traer a la vida a sus hijos, era expectorada de este espacio y no participaba. Y eso generaba obviamente una desconfianza. Y lo tercero, que la familia no intervenía. En el parto domiciliario estás con el esposo, la madre y más personas, es un ambiente cálido. Aquí, por tratar de que sea absolutamente limpio, separaban a la familia. Y eso generaba que las mujeres no fueran a la posta médica. Por más que digo que llegó el servicio, se puso una bonita posta, tenías la medicina, el instrumental, no iban. Entonces, no basta el servicio, como yo decía, tiene que tener pertenencia cultural. Se cambió eso, se crearon casas de espera para que la familia estuviera ahí. Se comenzó a trabajar entre el médico y las parteras para que acompañaran el proceso de alumbramiento. Se comenzó a trabajar con enfermeras que hablaran el quechua. Se instauró la posibilidad del parto vertical como un parto tradicional. Y eso hace que ahorita en Churcampa, en esa red, las mujeres vayan a dar parto institucional y no haya ninguna muerte. Entonces, cuando hablo de servicios interculturales y de qué viene luego de esta pandemia, son esos ejemplos los que nos pueden ayudar en esta ruta clara y sencilla para cambiar las cosas. Gracias, Daniel. Me cuentan por interno que no tenemos mucho más tiempo para preguntas por temas logísticos, pero si podemos igual cerrar con una reflexión, no sé si quieren agregar algo a las respuestas que ustedes han dado, considerando que es el último conversatorio de este ciclo de conferencias que ha propiciado la Biblioteca Nacional del Perú y que además ha contado con, me dicen, bastante acogida en las redes sociales. Un minuto para cerrar con alguna reflexión, Gavina. Yo agradecer muchísimo porque creo que he aprendido un montón, he repensado muchas cosas a partir de lo que he escuchado a Daniel y también creo que a partir de lo que yo misma me escucho. Y estas conversaciones sirven porque es una forma de aproximarnos también entre ciudadanos y creo que también habrán instituciones que de algún modo puedan hacer la escucha de estas reflexiones. En definitiva, no tenemos la verdad, pero creo que al fin y al cabo, hablando de interculturalidad, nuestra experiencia es lo único que nos remite a que eso es una realidad. Y desde la realidad estamos para comunicar y para seguir reflexionando, ¿no? Gracias, Daniel. Sí, no, a ti Gavina, a ti Jackie, un placer conversar, dialogar y seguro seguir intercambiando algunas ideas. Yo en general quería, aprovechando que ayer fue el Día del Campesino, ¿no? Señalar que creo yo que en nuestro país, más allá del Estado, sino creo que todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, tenemos que dar un giro, ¿no? Nos sentimos absolutamente orgullosos de las miles de variedades de papa, ¿no? Pero no nos sentimos orgullosos del papero, del campesino, la campesina que trabaja esa tierra. Nos sentimos absolutamente orgullosos de los bailes típicos, pero no del danzante. Nos sentimos orgullosos de los trajes típicos que forman, pero no de la tejedora que lo hace. Es decir, hemos comenzado a valorar los objetos,
pero no necesariamente los sujetos que están detrás. Y creo que ese es el cambio que requerimos hacer. Hay personas atrás, ciudadanos y ciudadanas, indígenas, campesinos, andinos, amazónicos, que van generando esos productos culturales, esos elementos culturales del cual nos sentimos orgullosos. Creo yo que es tiempo que esa diversidad que tenemos y esa valoración que tenemos sobre esos objetos también se traslade hacia esa valoración a las personas. Y creo que ese finalmente será el gran cambio que el Bicentenario nos pueda traer, ¿no? Una diversidad que realmente nos una. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Qué situación tan complicada en la que nos agarra el Bicentenario, pero esperemos llegar, esperemos también que la situación en nuestro país se vaya controlando. Les agradezco a ambos, Gavina, Daniel, por su participación hoy. Creo, como decía Gavina, que a pesar de que no podemos por el momento reunirnos físicamente y probablemente nos falte mucho tiempo más para poder hacerlo, esta es una forma también de acercarnos y de aproximarnos para entendernos. Gracias, y gracias a todos los que nos han seguido desde sus casas. Nos vemos pronto. Tengan buenas noches. Buenas chao, noches. Gracias. Gracias, un gusto, gracias.